Los ciclos termodinámicos son una serie de procesos en los que un sistema parte de una situación inicial y después de aplicarle ciertos procesos regresa a las mismas condiciones. Los procesos que se aplican durante el ciclo son las variaciones de las propiedades del sistema: presión, volumen, temperatura, entalpía y entropía. Para todo ciclo termodinámico se debe cumplir que la variación de energía interna sea nula. El programa que realizamos resuelve un ciclo termodinámico de gas que trabaja en base a la sustancia helio. Durante el desarrollo de este programa trabajaremos por medio de la interpretación de una gráfica volumen versus temperatura, en donde el usuario, a partir del análisis de esta, será capaz de obtener las propiedades térmicas de algunos de los puntos del ciclo y a partir de ellas calcular el resto de los valores para cada punto. De igual forma se obtiene el tipo de máquina con la que se está trabajando y sus valores de entalpía, entropía, calor, trabajo y energía interna. El programa es capaz de graficar presión versus volumen y presión versus temperatura para que el usuario pueda analizar el comportamiento que tiene la sustancia trabajada durante el ciclo. Hola, ¿qué tal a todos? A continuación les explicaré cómo es que funciona el programa. Y bueno, comenzamos. Empezando tenemos las variables de volumen, temperatura, volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2, volumen 3, temperatura 3, donde se alojarán estos datos. Muy bien, tenemos la función plot, en la cual se imprimirán nuestras variables de temperatura y volumen. De ahí tenemos la función text, la cual se imprimirán los valores en forma de texto en nuestra gráfica. De ahí procederemos a usar la función gridOn y holdOn, donde se mostrarán nuestras gráficas en una misma hoja, y asimismo con la función plot imprimiremos las variables, pero ahora temperatura 1 y volumen 1, temperatura 2, volumen 2, temperatura 3, volumen 3. Asimismo cerramos la función con un hold off para que con una función xLabel y ylabel le pongamos nombre a los ejes. Y con la función title escribiremos el nombre de nuestra gráfica, que en este caso sería volumen contra temperatura. Y usaremos por último la función axis para así poder ubicar en el lugar nuestra gráfica. Seguida con la función disp, y en base a lo que hemos visto en el diagrama se harán nuevas variables con las cuales en la función input ingresaremos los valores. Dichas variables, ya que tengan un valor, las podremos calcular lo que deseemos, ya sea como el volumen 3 o el volumen 4, la temperatura 3, la temperatura 2, o incluso agregar una nueva variable como es R, donde esta equivale a 0.082. Una vez que hayamos terminado con las variables, con la función this determinaremos los datos faltantes en la tabla en donde aparezca el 0, y con la variable L2 es donde tendremos los títulos de nuestra tabla, con LT sería igual a L2, y asimismo con las variables PT, V, T, P, NM es donde buscaremos los datos. Así que con la variable K formaremos la tabla y con todas estas variables que les comenté anteriormente. Asimismo, y con la función disp imprimiremos los datos que estén en la variable K. Una vez que hayamos tenido todos estos datos, calcularemos lo que se nos pide con la fórmula de gases ideales, que es PV igual a nRT, ya sea calculando el número de moles, la presión 1 o el volumen 2. Que ya tengamos todos los valores de todos los datos, procederemos a crear dos nuevas tablas con el método que anteriormente hicimos, pero ahora con títulos diferentes, ya que tendremos en la primera tabla el punto, la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, y en la siguiente tendremos los procesos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Ya terminadas las tablas, procederemos a calcular el calor, el trabajo, la energía interna, la entalpía y la entropía de cada uno de los procesos, para que terminado con esto procedamos a crear nuevas tablas para poder alojar estos datos que previamente calculamos. Siendo así que después de estas tablas procederemos a crear la sumatoria de estos valores para asimismo almacenarlos en otra nueva tabla. A continuación, con la función si y un si anidado, procederemos a determinar si esta es una máquina térmica o una máquina frigorífica, y esto es con la ayuda de la temperatura 2, ya que si es mayor que 0 sería una térmica y si es menor que 0 sería una frigorífica. Asimismo, con
la función menú le hacemos saber al usuario si desea saber el coeficiente de realización, y si este responde que sí, este se calculará. Y pues si este responde que no, pues no se hará nada. Posteriormente, con un subplot se hacen nuevas gráficas de presión versus volumen y presión versus temperatura, en el cual se muestran que son en un ciclo por los resultados obtenidos. Se le pregunta al usuario, con la función input, si quiere verlas por separado. Si responde afirmativamente, se le desplegará un menú que propondrá elegir cuál de las dos desea ver, y se realizará con movimiento. Si la respuesta fue negativa, no se ejecutará la estructura if, pasando nuevamente a otro menú en el cual se le pregunta si desea guardar los datos en un archivo de Excel. Si responde afirmativamente, con la función xlsWrite, se trasladarán los datos a la hoja de Excel predeterminada en forma de tabla. Nuevamente, con un input se le preguntará si desea interpolar un punto en el estado que no es constante. Si la respuesta es afirmativa, aparecerá un menú que le dará la opción de seleccionar una de las dos gráficas, o sea, presión versus volumen o presión versus temperatura. Se le preguntará una de las dos variables y le dará un resultado de la interpolación, con gráfica. Y finalmente, con un subplot y la función var, se le dará una gráfica de barras global de la variación de energía en cada proceso. Lo primero que nos muestra el programa es la gráfica de volumen versus temperatura que el usuario es capaz de analizar y de ahí obtener los datos. Nos dice el nombre de cada uno de los procesos que se realizan en el ciclo, el tipo de máquina que utilizamos, en este caso es una máquina térmica, y nos pregunta si queremos saber el coeficiente de realización mediante un menú. Damos que sí. Nos muestra en una sola ventana las gráficas de presión versus volumen y presión versus temperatura. De este lado nos muestra el valor del coeficiente de realización y nos pregunta si queremos analizar las gráficas por separado. Le damos que sí. Vamos a analizar la gráfica PV y aquí nos la muestra en movimiento periódicamente el proceso que se está realizando en el ciclo. Nos pregunta si deseamos guardar los datos en un Excel, le damos que sí. Y antes de mostrar eso, analizamos de este lado los valores obtenidos. Estos fueron los que el usuario ingresó mediante el análisis. Esta es una tabla que muestra los valores que el usuario tiene y los que hacen falta por ingresar. Nos da el número de moles, las presiones, los volúmenes y de este lado nos muestra una tabla en la que ya nos tabula los valores de todo el proceso. Y aquí nos muestra la tabla con el valor del calor, el trabajo, la entalpía, la entropía y la energía de todo nuestro ciclo termodinámico. Como el usuario eligió exportar los valores de las tablas a un Excel, este ya es el formato de Excel que se le exporta con las tablas de presión, volumen, temperatura y los debidos coeficientes. En conclusión, con todo lo visto en el curso de herramientas computacionales para ingeniería, se nos fue posible realizar este programa que permite calcular, graficar y obtener datos a medida que el usuario analiza un problema planteado e ingresa valores que se le piden. Este trabajo se entregó en 3 partes. Eso nos permitió que conforme se iba teniendo conocimientos a lo largo del curso, estos se fueran agregando paulatinamente en el trabajo, haciéndolo así un poco más complejo y finalmente cumplirá con el objetivo. Gracias a esto logramos desarrollar con éxito nuestro programa, el cual resuelve un ciclo termodinámico y hace uso de la termodinámica y herramientas computacionales. Este programa permite que un usuario a partir de una gráfica establecida ingrese datos faltantes, los cuales posteriormente se utilizarán para realizar los cálculos necesarios y obtener valores de presión, volumen, temperatura, así como el número de moles. Después de esto se obtienen valores de calor, trabajo, entalpía, entropía, energía interna, así como el coeficiente de realización de la máquina. Finalmente, se hace un análisis más detallado de los valores obtenidos y se realizan gráficas individuales de presión contra volumen y presión contra temperatura. El contenido visto durante el curso fue demasiado amplio y aunque no se incluyeron todos los temas que se abordaron, sí se hizo uso de la mayoría de ellos para que el programa se mostrara más completo.